La Guerra Fría fue un periodo de intensa rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética, en 1991. Este periodo se caracterizó por tensiones políticas, ideológicas y militares que nunca escalaron en una guerra directa y total entre las dos superpotencias, pero que moldearon las relaciones globales durante casi medio siglo. La Guerra Fría estuvo marcada por una serie de confrontaciones, alianzas y guerras subsidiarias que involucraron a naciones de todo el mundo. Orígenes de la Guerra Fría. Los orígenes de la Guerra Fría se remontan a los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Para 1945, las fuerzas aliadas habían derrotado a la Alemania nazi, pero ya comenzaban a surgir diferencias entre los aliados occidentales, liderados por los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y la Unión Soviética. Mientras los Estados Unidos y sus aliados favorecían la expansión de gobiernos democráticos y mercados abiertos, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, buscaba expandir su influencia y establecer regímenes comunistas en Europa del Este. La Conferencia de Yalta en febrero de 1945, a la que asistieron el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el primer ministro soviético Joseph Stalin, sentó las bases para la división de Europa después de la guerra. Sin embargo, para la Conferencia de Potsdam en julio de 1945, las tensiones ya estaban en aumento, ya que se hizo evidente que Stalin tenía la intención de mantener el control sobre Europa del Este. El telón de acero y la política de contención. En un famoso discurso en marzo de 1946, el ex primer ministro británico Winston Churchill declaró que un telón de acero había caído sobre Europa, separando el este comunista del oeste capitalista. Esta metáfora destacó la división de Europa en dos esferas ideológicas. En respuesta al creciente influjo soviético, el presidente estadounidense Harry S. Truman adoptó la política de contención en 1947. Esta política tenía como objetivo evitar la expansión del comunismo más allá de las áreas ya bajo control soviético. Truman expuso este enfoque en la doctrina Truman, prometiendo apoyo a los países que resistieran la subversión comunista, particularmente Grecia y Turquía, que enfrentaban insurgencias comunistas. El Plan Marshall y el bloqueo de Berlín. Una de las primeras acciones clave de la Guerra Fría fue la implementación del Plan Marshall en 1948. Nombrado en honor del secretario de Estado estadounidense George Marshall, este plan proporcionó más de $13.000 millones en ayuda económica para ayudar a reconstruir las economías de Europa Occidental después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era prevenir el colapso económico de estas naciones, lo que podría llevar a levantamientos comunistas. Sin embargo, la Unión Soviética consideró el Plan Marshall como un intento de los Estados Unidos de ejercer influencia económica y política en Europa y prohibió que los países de Europa del Este participaran. El primer gran enfrentamiento de la Guerra Fría ocurrió en 1948 cuando la Unión Soviética bloqueó Berlín Occidental en un intento de expulsar a los aliados occidentales de la ciudad. En respuesta, los Estados Unidos y sus aliados lanzaron el puente aéreo de Berlín, un enorme esfuerzo por suministrar alimentos y combustible a Berlín Occidental por aire. Durante casi un año, los aviones occidentales realizaron más de 270.000 vuelos, entregando suministros esenciales a la ciudad. El bloqueo fue levantado en mayo de 1949, marcando una victoria para Occidente en este temprano enfrentamiento de la Guerra Fría. La formación de la OTAN y el Pacto de Varsovia. En abril de 1949, los Estados Unidos, Canadá y 10 naciones de Europa Occidental formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una alianza militar destinada a disuadir la agresión soviética en Europa. Los miembros de la OTAN se comprometieron a la defensa mutua en caso de un ataque contra cualquiera de sus miembros. En respuesta, la Unión Soviética estableció el Pacto de Varsovia en 1955, una alianza militar de estados comunistas en Europa del Este. Estas alianzas consolidaron la división de Europa en dos bloques hostiles,
preparando el escenario para décadas de tensiones en la Guerra Fría. La Guerra de Corea. El primer gran conflicto militar de la Guerra Fría estalló en junio de 1950 cuando Corea del Norte comunista, respaldada por la Unión Soviética y China, invadió Corea del Sur, que estaba apoyada por los Estados Unidos y sus aliados. Las Naciones Unidas, lideradas por los Estados Unidos, intervinieron en nombre de Corea del Sur. La Guerra de Corea vio combates intensos, con ambos bandos ganando y perdiendo territorio. En 1953, se firmó un armisticio que puso fin a los combates pero dejó a Corea dividida a lo largo del paralelo 38, donde permanece hasta hoy. La Guerra de Corea fue un momento significativo en la Guerra Fría, ya que demostró la disposición tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética de participar en guerras su. La carrera armamentista y la carrera espacial. La Guerra Fría no fue solo un conflicto político y militar, sino también una competencia tecnológica y científica. En 1949, la Unión Soviética probó con éxito su primera bomba atómica, poniendo fin al monopolio estadounidense sobre las armas nucleares. Esto desencadenó una carrera armamentista, con los Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollando armas cada vez más poderosas, incluidas bombas de hidrógeno. Para la década de 1960, ambas superpotencias tenían suficientes armas nucleares para destruirse mutuamente varias veces, lo que llevó a la doctrina de destrucción mutua asegurada, MAD, por sus siglas en inglés, que actuó como un elemento disuasorio de un conflicto directo. Además de la carrera armamentista, la Guerra Fría también vio el surgimiento de la carrera espacial, una competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por lograr la supremacía en la exploración espacial. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial, al espacio, marcando una importante victoria para los soviéticos. Los Estados Unidos respondieron aumentando su inversión en la exploración espacial, lo que culminó en el programa Apolo. En 1969, el astronauta estadounidense Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna, un momento de inmenso orgullo nacional para los Estados Unidos y una victoria simbólica en la Guerra Fría. La crisis de los misiles en Cuba. La Guerra Fría alcanzó su momento más peligroso en octubre de 1962 durante la crisis de los misiles en Cuba. La crisis comenzó cuando la inteligencia estadounidense descubrió que la Unión Soviética había colocado misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Florida. El presidente John F. Kennedy respondió ordenando un bloqueo naval a Cuba y exigiendo la retirada de los misiles. Durante 13 días tensos, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear, ya que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética se prepararon para la posibilidad de un conflicto armado. Finalmente, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev acordó retirar los misiles a cambio de una promesa estadounidense de no invadir Cuba y la retirada secreta de los misiles estadounidenses de Turquía. La crisis de los misiles en Cuba fue un punto de inflexión en la Guerra Fría, lo que llevó a ambas superpotencias a buscar formas de reducir el riesgo de una guerra nuclear. La detente y el auge de las guerras subsidiarias. Tras la crisis de los misiles en Cuba, los Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en un periodo de distensión o relajación de las tensiones durante finales de los años 60 y principios de los 70. Durante este tiempo, ambas superpotencias participaron en negociaciones sobre el control de armas, lo que resultó en acuerdos como las conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas, SALT, y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Sin embargo, la detente no puso fin a la Guerra Fría, y tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética continuaron apoyando guerras subsidiarias en todo el mundo, particularmente en África, Asia y América Latina. Una de las guerras subsidiarias más significativas de este periodo fue la Guerra de Vietnam. Comenzando en los años 50 y escalando en los años 60, la Guerra de Vietnam enfrentó al Vietnam del Norte comunista, apoyado por la Unión Soviética y China, contra el Vietnam del Sur, respaldado por los Estados Unidos.
La guerra fue extremadamente impopular en los Estados Unidos, lo que llevó a protestas masivas y, finalmente, a la retirada de las fuerzas estadounidenses en 1973. En 1975, Vietnam del Norte capturó Saigón, lo que puso fin efectivamente a la guerra y unificó el país bajo el control comunista. La invasión soviética de Afganistán. Otro evento clave en la Guerra Fría fue la invasión soviética de Afganistán en 1979. La Unión Soviética intervino en Afganistán para apoyar al gobierno comunista contra una creciente insurgencia. Los Estados Unidos respondieron proporcionando ayuda a los muyahidines afganos, un grupo de rebeldes antisoviéticos. La guerra en Afganistán se prolongó casi una década, agotando los recursos soviéticos y contribuyendo al eventual colapso de la Unión Soviética. La retirada soviética de Afganistán en 1989 marcó una significativa derrota para Moscú y un punto de inflexión importante en la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría. Los últimos años de la Guerra Fría estuvieron marcados por cambios significativos en la Unión Soviética bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, quien asumió el poder en 1985. Gorbachov introdujo una serie de reformas conocidas como glasnost, apertura, y perestroika, reestructuración, que tenían como objetivo revitalizar la economía y el sistema político soviético. Sin embargo, estas reformas debilitaron inadvertidamente el control soviético sobre Europa del Este, lo que llevó a una ola de revoluciones en 1989. La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 simbolizó el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este y el fin del telón de acero. En diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente, marcando el final de la Guerra Fría. Los Estados Unidos emergieron como la única superpotencia mundial, mientras que las repúblicas soviéticas lograron su independencia. La Guerra Fría, que había durado casi 50 años, dio forma a la política global, la economía y la cultura de maneras profundas y duraderas. Legado de la Guerra Fría. La Guerra Fría dejó un legado duradero en el mundo. Muchas de las instituciones internacionales y alianzas formadas durante este periodo, como la OTAN, continúan desempeñando un papel importante en los asuntos globales. La Guerra Fría también influyó en el desarrollo de tecnologías modernas, desde las armas nucleares hasta la exploración espacial. Además, la lucha ideológica entre el comunismo y el capitalismo dejó una huella duradera en los sistemas políticos y económicos del mundo. Asimismo, la Guerra Fría tuvo un profundo impacto en los países atrapados en medio de la rivalidad entre las superpotencias, particularmente en el mundo en desarrollo. Muchas naciones de Asia, África y América Latina experimentaron grandes trastornos políticos, sociales y económicos como resultado de la Guerra Fría. Las guerras subsidiarias, financiadas y apoyadas por los Estados Unidos o la Unión Soviética, dejaron cicatrices profundas y contribuyeron a la inestabilidad en lugares como Vietnam, Corea, Afganistán, Angola y Nicaragua. La Guerra Fría también fomentó la aparición de regímenes autoritarios en muchos países, ya que ambas superpotencias buscaban instalar o apoyar gobiernos que estuvieran alineados con sus respectivas ideologías, a menudo ignorando los valores democráticos. El legado nuclear de la Guerra Fría. La Guerra Fría dejó un legado particularmente preocupante en forma de proliferación de armas nucleares. Durante la carrera armamentista, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética acumularon vastos arsenales de armas nucleares. En el apogeo de la Guerra Fría, en la década de 1960, el número combinado de ojivas nucleares en el mundo superaba las 60.000. Aunque los acuerdos de control de armas como SOD y el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, ayudaron a reducir el número de armas nucleares después de la Guerra Fría, la amenaza de proliferación nuclear sigue siendo una preocupación significativa. Países como Corea del Norte han desarrollado armas nucleares, y el riesgo de conflicto nuclear sigue siendo un tema importante en las relaciones internacionales. El impacto de la Guerra Fría en las relaciones internacionales. La Guerra Fría también tuvo un profundo efecto en la estructura de las relaciones internacionales.
La división ideológica entre el capitalismo y el comunismo llevó a la creación de dos bloques opuestos que moldearon la política global. Las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas a menudo se encontraron paralizadas por la rivalidad entre las superpotencias, ya que los Estados Unidos y la Unión Soviética utilizaron su poder de veto en el Consejo de Seguridad para bloquear acciones que fueran contrarias a sus intereses. El legado de este orden mundial bipolar sigue influyendo en las relaciones internacionales contemporáneas, aunque el mundo se ha vuelto más multipolar, con potencias emergentes como China e India desempeñando roles cada vez más importantes en el escenario global. El papel de la inteligencia y el espionaje. El espionaje desempeñó un papel fundamental durante la Guerra Fría, ya que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética buscaban obtener inteligencia sobre las capacidades militares, los avances tecnológicos y las estrategias políticas del otro. Agencias como la CIA en los Estados Unidos y la KGB en la Unión Soviética se convirtieron en actores centrales en las operaciones encubiertas de la Guerra Fría. Escándalos de espionaje, deserciones y golpes de inteligencia, como el descubrimiento de espías soviéticos en posiciones clave dentro de los gobiernos occidentales, fueron comunes durante este periodo. La carrera por obtener inteligencia también se extendió a la tecnología, ya que ambas superpotencias competían por desarrollar sistemas avanzados de vigilancia, incluidos satélites espía y criptografía avanzada. La Guerra Cultural Fría. La Guerra Fría no solo fue una lucha política y militar, sino también cultural. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética utilizaron la diplomacia cultural para difundir sus ideologías en todo el mundo. Los Estados Unidos promovieron las virtudes de la libertad, la democracia y el capitalismo a través de películas, música y literatura, exportando la cultura estadounidense a países de todo el mundo. Por su parte, la Unión Soviética enfatizó los logros del socialismo y la importancia de los valores colectivos a través del arte, la literatura y el cine patrocinados por el Estado. La Guerra Fría también influyó en la cultura popular en ambas superpotencias, inspirando un género de novelas de espías, películas y programas de televisión que capturaron la intriga y la paranoia de la era. La Guerra Fría en retrospectiva. En retrospectiva, la Guerra Fría puede verse tanto como un periodo peligroso como definitorio en la historia moderna. Fue una época de gran tensión y miedo, especialmente durante momentos como la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo estuvo peligrosamente cerca de una guerra nuclear. Sin embargo, la Guerra Fría también condujo a importantes avances tecnológicos y científicos, particularmente en los campos de la exploración espacial, la informática y las telecomunicaciones. Muchas de las instituciones y alianzas formadas durante la Guerra Fría, como la OTAN y las Naciones Unidas, continúan desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad global. Además, la Guerra Fría ayudó a dar forma a los paisajes políticos de muchas regiones del mundo. El colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría en 1991 marcaron el triunfo del capitalismo y la democracia sobre el comunismo, lo que llevó a la expansión de gobiernos democráticos y economías de mercado en Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas. Sin embargo, la transición del comunismo a la democracia y el capitalismo no siempre fue fluida, y muchos de estos países continúan lidiando con el legado de la Guerra Fría. Conclusión. La Guerra Fría fue un periodo de tensiones sin precedentes, marcado por el conflicto político, ideológico, militar y cultural entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde sus orígenes en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta su conclusión con la disolución de la Unión Soviética en 1991, la Guerra Fría moldeó el curso de la historia global durante casi 50 años. Dejó un legado de armas nucleares, guerras subsidiarias y divisiones ideológicas que continúan influyendo en las relaciones internacionales hoy en día. Aunque la Guerra Fría no resultó en un conflicto militar directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, su impacto se sintió en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo, donde las superpotencias lucharon por la influencia a través de guerras subsidiarias.
Los avances tecnológicos y científicos realizados durante la Guerra Fría, particularmente en la exploración espacial y el desarrollo de armas, han tenido efectos duraderos en la sociedad moderna. En última instancia, la conclusión de la Guerra Fría marcó el comienzo de una nueva era en la política global, ya que el mundo pasó de un orden bipolar a uno multipolar. A pesar del fin de la Guerra Fría, muchos de sus temas clave, como la proliferación nuclear y los conflictos regionales, siguen siendo relevantes en la actualidad. La Guerra Fría fue un conflicto complejo y multifacético que no solo transformó el mundo política y militarmente, sino que también dejó un legado cultural e intelectual perdurable. Al reflexionar sobre este periodo, sirve como recordatorio de la importancia de la diplomacia, el diálogo y la cooperación para prevenir